Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el padre Javier Hernández Raigosa y el día de hoy, 29 de enero, pues tenemos la palabra del Señor que vamos a meditar y vamos a escuchar y meditar en nuestro corazón. El día de hoy la primera lectura está tomada de la carta a los Hebreos y dice lo siguiente. Eh, Hermanos, recuerden aquellos primeros días en que, recién iluminados por el bautismo, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Unas veces fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos, otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados, se compadecieron de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría de que los despojaran de sus propios bienes, sabiendo ustedes que están en posesión de otros mejores y perdurables. Por lo tanto, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia, para que cumpliendo la voluntad de Dios alcancen lo prometido. Atiendan a lo que dice la Escritura. Pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá y no tardará, y mi justo, si permanece fiel, vivirá. Pero si desconfía, dejará de agradarme. Ahora bien, nosotros no somos de los que desconfían y perecen, sino hombres de fe destinados a salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 36 respondemos, la salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. La salvación del justo es el Señor. Pon tu vida en las manos del Señor, en Él confía y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. La salvación del justo es el Señor. Porque aprueba el camino de los justos, asegura el Señor todos sus pasos. No quedarán por tierra cuando caigan, porque el Señor los tiene de su mano. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación, Él es su amparo. A quien en Él confía, Dios lo salva de los hombres malvados. La salvación del justo es el Señor. Y del Evangelio según San Marcos escuchamos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar en su sombra. Y con estas otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues ya nos encontramos hacia el final de la semana, ¿verdad? Y meditando la palabra del Señor, que es lo más importante. Nos vuelve a recordar, yo creo que está más que apropiada para nosotros en estos tiempos. Nosotros estamos llamados a la grandeza, estamos llamados a ser fuertes, eh, a tener un impacto en la sociedad, a ser mejores personas y a buscar siempre lo mejor para nosotros y para los demás, por supuesto. Pero entonces dice, nosotros, o sea, no perdamos la confianza, pues la recompensa es grande. ¿Sí? Y los que ahora necesitan la perseverancia para que cumpliendo la voluntad de Dios alcancen lo prometido. Entonces, tenemos que buscar tener perseverancia en esta vida, tenemos que tener confianza en el Señor porque estamos llamados a la grandeza. Y recuerden que nosotros hemos sido elegidos no por nuestras virtudes, que de seguro son muchas, sino también por nuestras debilidades, porque a través de nuestras debilidades el Señor se manifiesta. Entonces, acuérdense que dice al final, el que ha de venir no tardará, el justo si permanece fiel vivirá. ¿Sí? Entonces hay que permanecer fieles en el Evangelio y en la vida cristiana. Y hay que pedirle a Dios que nos dé fortaleza, ¿verdad? Sobre todo recordando esas palabras de San Francisco de Sales que decían, yo sé lo que tengo que hacer cuando debo de hacer, pero no sé cómo voy a actuar cuando deba de actuar, ¿verdad? Y hacer lo que deba de hacer. ¿Y qué hay detrás de estas palabras? Que bueno, ahora sí que uno puede estar muy pronto a hacer las cosas y decir, no, sí, sí, si alguien me pide
dar mi vida por la fe, yo la voy a dar. No sabemos cómo vamos a reaccionar porque influyen muchas cosas en nuestros corazones, ¿verdad? Fíjense cómo los discípulos amaban a Jesús y cuando vieron el peligro, pues algunos se hicieron para atrás. Luego después fueron aprendiendo que tenían que entregar su vida, pero uno nunca puede saber. Lo que sí hay que pedirle a Dios es que nos permita ser perseverantes, que nos ayude, que ponga en nosotros ese deseo de ser perseverantes y que nos dé la gracia necesaria para dar testimonio de la fe cuando sea necesario. Eso es lo que tenemos que pedir, ¿verdad? Y echarle muchas ganas. Y luego Jesús pone esta parábola sobre el granito de mostaza, que ya sabemos que en el fondo no es otra cosa más que decir, miren, el dueño de la palabra es Dios y Él siembra esa palabra, ya lo habíamos visto en algunos otros días anteriormente, el Señor es vasto para dar su palabra, él riega su palabra por todos lados y solamente la aprovechan los que quieren, pero nunca podemos hacer como, o nunca podemos subestimar la palabra del Señor, porque poquito a poquito, ¿verdad? Ella va haciendo se va sembrando y va creciendo en medio de nosotros. Siempre me gusta repetir este ejemplo cuando tenemos las misas presenciales, es decir, que por eso los padres insistimos mucho que vayan a misa, que escuchen la palabra, que tengan un ratito de oración con la palabra, porque uno nunca sabe lo que esa palabra va haciendo en nuestro corazón. La palabra del Señor es también como esa gota de agua que va cayendo constantemente sobre el suelo y llega hasta ser un pocito, ¿verdad? O cuando llueve muchísimo en las casas, que los techos, ¿qué pasa con el agua? Se filtra porque el agua va buscando su salida. Entonces, en la palabra del Señor es así, constante, y puede empezar con una cosa muy pequeñita y luego hacerse un árbol grandísimo. Muchas veces una cosa que escuchamos nosotros en misa después nos sirve para poder enfrentar una situación, nunca sabemos. Por eso siempre tenemos que estar atentos a la palabra del Señor, para que entonces esa semilla que parece como un granito de mostaza, que no tiene insignificancia, pues va creciendo y se va haciendo un arbusto en nuestro corazón. Entonces, busquemos también, hoy es una reflexión sobre la palabra de Dios, busquemos la palabra de Dios, anhelemos la palabra de Dios y que cada vez que la escuchemos con reverencia y que permitamos que se siembre en nuestro corazón, que entre en nuestro corazón y que poco a poco vaya haciendo esos cambios que necesitamos en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Para que en el día de la cosecha, pues el Señor venga y encuentre mucho fruto en nosotros. Te deseo que tengas un excelente fin de semana, cuídate mucho y te doy mi bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Cuídense mucho. Chao.